Zamora y Toro son dos ciudades unidas por la historia y por el Duero, y por un trenecillo que atraviesa parajes ribereños de belleza melancólica. La estación del tren de Toro está a un paseo de la ciudad que muestra como faro para el caminante el perfil de la Colegiata. A sus pies el Duero cruzado por un soberbio puente medieval. Sus autores lo construyeron tras la curva para evitar que el empuje del caudal tras una larga recta presionara a los pilares. Los amplios aliviaderos le dan ese aire de elegancia y los tajamares circulares evitan remolinos aguas abajo. Pero la obra maestra de la arquitectura de Toro es su Colegiata, construida en el siglo XII. Ocupa el mejor sitio de la ciudad, una loma sobre el río como centinela de sus puentes y de las casas. El cimborrio recuerda al de la Catedral de Zamora. Si cualquier detalle de la Colegiata es una muestra de refinamiento y perfección, la visión general de la soberbia construcción es un ejemplo de equilibrio y armonía. El mayor tesoro artístico de la Colegiata, lo que provoca aún más admiración, es el Pórtico de la Majestad. Esta portada acumula tanto contenido que para algunos no hay otra con tanta riqueza iconográfica y simbólica. Hay dos temas principales: la coronación de la Virgen en el tímpano y el juicio final en la última arquivolta. La representación de músicos y la variedad de instrumentos musicales es tan minuciosa y completa que ha sido posible reproducirlos y saber cómo era y sonaba una orquesta medieval. Hay instrumentos de viento, de cuerda frotada y punteada y de percusión. Una orquesta propia de un paraíso lleno de arte, de color y de música. Así debían imaginar el cielo los autores de esta obra única. La importancia de esta ciudad a lo largo de los siglos y seguramente también su decadencia están escritas en sus calles y en los bloques de piedra de sus murallas y sus edificios civiles y religiosos. En Toro están enterrados los Castilla, gente perdedora descendientes del rey Pedro I el Cruel. Fernando el Católico convocó aquí unas cortes importantes donde se leyó el testamento de Isabel la Católica, se proclamó reina a Juana la Loca y se promulgaron las leyes de Toro. Un incendio destruyó este Palacio de las Leyes en 1923. Parece que la realidad imitara al arte. Las calles, los paisajes y los personajes de Toro estimulan el buen hacer artístico de Deli Tejero, una pintora que, al decir de muchos, nació antes de lo que le correspondía, y que en todo caso fue una pionera por su arte y por su condición de mujer. En su museo nos habla de ella María Ángeles García, concejala de Cultura de Toro. Partimos de la base de que Toro era una ciudad pequeña de provincias, muy tradicional, y que una mujer se dedicara a las artes plásticas pues realmente era un poco una revolución. Ella se marcha a Madrid, a la Escuela de San Fernando, y empieza pues a recibir sus primeras clases, a entrar en contacto con los artistas del momento, empieza pues a conocer a gente importante mucho después, como es Dalí, Picasso, forma parte de las tertulias del Café Gijón
con gente como Lorca, Alberti. Entonces, codearse con este tipo de gente y siendo mujer en aquella época era una revolución, y se va a empapar de todas esas corrientes pictóricas, también ideológicas, un contraste muy grande. Esa dualidad va a aparecer en su personalidad, por una parte muy tradicional, con un gran, como diríamos, un pozo religioso fuerte, y por otra parte todas estas corrientes innovadoras que ella absorbe y que le sorprenden tanto. Podemos ver dentro de la parte realista, este cuadro va a presentar una escena de baño en Toro, y las mujeres se bañaban con camisolas. Estas mujeres ya eran mujeres adultas, casadas, y dentro de una ciudad de provincias tan pequeñas, que aparecieran en una pose que ahora para nosotros sería algo normal, pero para la época no, pues era un poco comprometido. Y realmente no va a ser la censura de nadie, va a ser ella misma, la propia autocensura, la que hace que ella saque al patio el cuadro, y en una tarde de verano, durante una siesta, ella coja sosa y raspe la figura de la derecha, porque es una figura que aparece con una desnudez más clara. Poco ha cambiado la plaza de toros desde que la pintara Dely Tejero. Junto a ella tiene Toro un teatro, donde actúan las compañías que llegan a la ciudad y mantienen vivo los componentes del grupo Thespis, a los que dirige María Plana. ¿Qué va usted a hacer luego? Me daré un paseíto por la ronda, cenaré y a la cama. Puede que la acompañe. Veremos qué tal naipe tiene luego mi marido. Con el airecillo se seca la ropa que da gusto. Siéntese, Manolas. Es que tengo que bajar esta ropa. No te me inclines cuando hagas esto. O sea, quédate más de pie, ¿entiendes? Esa inclinación no la hagas. ¿Verdad? Y mira que se lo recalqué bien a todas. ¿Por qué no inventa usted un aparato para la sordera? ¡Pero qué bestia! ¿Qué? Un tío que viene aquí levantando 200 kilos. ¡Una bestia! Sí lo es, sí. Bueno, le decía, señor Silverio, que podía usted inventar un aparato... Esos aparatos están ya inventados. Ya lo sé. Uno mejor todavía. Hay sorderas que no tienen remedio. En esta otra representación participa todo el mundo en Toro. La Semana Santa tiene rasgos singulares, como este ritual de la Cofradía de Jesús que rompe el sosiego fúnebre de las calles toresanas en la noche de Viernes Santo. Pues la tradición trata que esta Santa Cofradía, los escribanos, lo que deben hacer a partir de las 12 de la noche es ir convocando a los demás hermanos de la cofradía, empezando por los diputados, en este caso es su sede, para luego seguir con los celadores y por último a los abades. Estos cofrades se conocen como los conjeros porque utilizan una conca para pedir limosna para la cofradía. La conca se usaba en Toro para probar el vino en las bodegas. Desde épocas remotas, el vino de estas viñas proporcionaba energía y alimento a los campesinos y a los peregrinos, que extendieron su fama por la Vía de la Plata. Manuel Fariñas es un importante bodeguero de Toro. Para el vino de Toro, autorizadas son la tinta de Toro y la garnacha, para los tintos. Y para los blancos, Malvasía y Verdejo. Y una curiosidad, ¿cuántos kilos de uva más o menos hacen falta para producir un litro de vino? Para producir un litro de vino es un poco variable, porque hay viñas que producen más mosto en el mismo kilo de uva, pero podríamos decir como orientativo que el rendimiento está a 60-65% para que sea un vino de calidad, que sería como decir que algo más de 1 kilo para producir una botella de 75 centilitros.
¿Dónde estamos? Estamos en el lagar de la bodega. Todas las bodegas tenían un lagar, que es lo que hacía que prensara la uva para sacar el mosto y fermentar. Este es el sistema más antiguo que hay, que es una viga que hace de palanca con un contrapeso al final, una viga con un uso de madera. En definitiva es esto. Está aquí la miniatura, que es perfectamente hecha, ¿no? Esto es la viga que tenemos aquí. Esto es el contrapeso, que es la piedra del lagar. Esta pieza que hay aquí, que era lo que se utilizaba para subir o bajar, lo utilizaban dos personas empujando uno de cada lado, ¿no? Esto se llama el tortolar, la piedra, el uso, la viga y los tablones para poner encima de la uva para que la presión sobre la uva sea uniforme sobre toda la superficie y pueda romper por partes iguales la uva. ¿Y cuál es la diferencia del vino de toro de antes al de ahora? Bueno, el vino de toro de ahora ha cambiado muchísimo haciendo un pequeño cambio, porque fundamentalmente se mantiene lo principal, que es la misma variedad de uva, el mismo suelo, el mismo sol, las mismas horas de lluvia, con lo cual lo básico se mantiene. Y ha cambiado fundamentalmente la tecnología. Ahora los enólogos sabemos un poquito más que los de antes, pero fundamentalmente ha cambiado el consumidor, porque el consumidor de antes era el consumidor que trabajaba en el campo con un trabajo duro y que el vino era parte de la dieta. En este momento el consumidor, afortunadamente, es un consumidor que toma vino, yo diría que por placer, por disfrutar, como se hace con muchas otras cosas, ¿no? Con lo cual el consumidor ha forzado a que se cambie porque quiere vinos más suaves, más aromáticos, más agradables. El Duero y el ferrocarril señalan el camino de retorno a Zamora.